Sí, sí. Sí, 1, 2. Sí, 1, 2. Cuidado, aquí viene el agua, aquí abajo. ¿Quiere que se la suba? Se la subo. Me parece que tienes 3/4 de hora. Son 3/4 de hora, ¿verdad? La ponencia. ¿A qué hora tengo que acabar? Bueno, según cuando empiece. Estamos ya un poquito, 11 y 10, sí. Muy buenos días. Sí, 1, 2. Vamos a guardar silencio. Muy buenos días. Vamos a comenzar. Silencio, por favor. ¿Qué pasa por aquí? ¿Que no se oye? Bueno, vamos a intentar mejorar el sonido. El micrófono este yo creo que va y viene. No sé por allí, ¿se escucha algo? Más o menos. Bueno, muy bien. Como lo mío no es nada importante, tampoco pasa mucho. Mejor ahora, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar esta jornada. Es el tercer año, si no me equivoco, que se celebra este día de inicio de curso pastoral oficial en la diócesis. Vamos a tener 3 momentos destacados, digamos. Primer momento, una ponencia con alguna sorpresa, también porque este año en la diócesis va a haber algunas novedades que vamos a ir adelantando poco a poco. En esta ponencia se nos va a hablar también de un plan, se va a mencionar. Bueno, segundo, vamos a escuchar unos testimonios que tienen relación con nueva evangelización. No sé si os acordáis, el año pasado escuchamos otros también de personas que eran ayudadas, que son ayudadas, han recibido apoyo por parte de la diócesis y también en relación con la nueva evangelización. Bueno, este año tenemos también, que están por ahí pasando un poco de nervios, algunos por ahí miran. Vamos a escucharles también, serán nada, unos minutitos para ver cómo se concreta lo que nos van a exponer también ahora y lo que quiere hacer la diócesis durante todo este curso. Y después vamos a continuar a las 12:30 con la Santa Misa y con el envío de agentes de pastoral, que aquí hay unos cuantos ya y seguirán llegando. Un día importante, sobre todo para ver efectivamente lo que quiere hacer la diócesis de cara, como digo, a este curso y a los próximos 4 años. Y ahí lo dejo porque luego pues es una especie de cebo para atender, ¿no? ¿Qué es eso de los 4 años? Bueno, pues lo vamos a ver. Nada más, vamos a comenzar con una oración y solo decir que el que se vaya antes de la celebración de la misa no se va a llevar un regalito que le vamos a dar para que lo aproveche también durante estos próximos meses. Ahí lo dejo. Nos ponemos en pie y don José María Avendaño, obispo auxiliar. Me pongo aquí junto a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Ponemos en el corazón de Jesús, en el corazón de la Trinidad Santa, este día, Trinidad Santa, fuente de comunión y de fraternidad. Permitidme, en primer lugar, un saludo a todos ustedes, a todos vosotros, al obispo diocesano, don Ginés, a don Francisco, obispo de Solsona, que estará esta mañana con nosotros, al señor vicario general, a los vicarios episcopales, a los señores arciprestes, delegados, sacerdotes, religiosos, religiosas, a todos los consagrados, a todo este pueblo santo de Dios que nos hemos congregado en torno al corazón de Jesús. Y como comenzamos, como os decía, en ese espíritu de comunión, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Con tu espíritu. Señor Dios, Padre de misericordia y de amor, que nos has reunido en esta Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
el corazón de Jesús, fuente y cumbre de nuestra querida diócesis de Getafe. Te alabamos y te bendecimos porque nos llamas a ser iglesia en salida, pueblo misionero, sacramento de tu amor para el mundo. Hoy nos presentamos ante ti como familia diocesana, los que anuncian tu evangelio en la misión y en la catequesis, los que celebran tu misterio en la liturgia y en los sacramentos, los que sirven a los pobres y necesitados en la caridad cotidiana, y todo tu pueblo santo, reunido en la fe y en la esperanza. Señor Jesús, Hijo amado del Padre, tú nos envías como discípulos misioneros de tu reino. Haznos testigos valientes del Evangelio, que nunca nos cansemos de anunciar tu buena noticia, con alegría y con humildad. Espíritu Santo, fuego del amor eterno, abre nuestros corazones a la unidad y a la fraternidad. Haz que nuestras celebraciones sean transparentes en tu gloria, que nuestra caridad sea reflejo vivo del corazón de Cristo y que toda nuestra vida sea ofrenda agradable al Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad Santa, acoge hoy el deseo de tu Iglesia que peregrina en Getafe. Queremos ser enviados por nuestro obispo en este año jubilar de la esperanza, para llevar tu luz a cada hogar, a cada barrio, a cada pueblo o ciudad, a cada persona. Que María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles, camine con nosotros y que, sostenidos por su intercesión, podamos ser fieles al servicio que hoy vamos a recibir. Amén. Buenos días a todos. Reitero el saludo, pero no lo repito, del señor obispo auxiliar a toda esta asamblea diocesana, y alegrándonos de volver a encontrarnos para empezar un nuevo curso. Yo quisiera sobre todo presentar al ponente de esta mañana, pero en primer lugar lo que quiero es felicitarlo, porque hoy es su santo, San Francisco de Asís, y felicitar a todos los franciscos y franciscas, Pacos y Paquitas que hay aquí en esta asamblea. Por tanto, muchas felicidades y que el santo del día, el pobre de Asís, San Francisco, nos acompañe siempre. El ponente de esta mañana, Monseñor Conesa, es obispo de Solsona. Y sobre todo hemos querido que esté aquí porque él es el referente de la Conferencia Episcopal en el proceso sinodal, en la aplicación del sínodo sobre la sinodalidad. Por eso nos interesaba mucho que él ha estado en muchas diócesis ya compartiendo primero su experiencia, porque ha sido 2 veces padre sinodal, y después porque va a coordinar todas las diócesis y también el propio equipo nacional de la aplicación del sínodo. Nosotros también tenemos equipo sinodal diocesano, gracias a Dios, que colaborará y estará muy en comunión. Repasando un poco el currículum de don Francisco, me doy cuenta que tenemos muchísimas cosas en común, porque él nació un mes antes que yo. O sea, somos de la misma quinta. Él nació el día de mi santo, el 25 de agosto, y yo un día como ayer, o sea que tenemos 64 años. Estamos bien. Y después tiene otra cosa en común también, y es que yo fui ordenado sacerdote el 20 de septiembre del año 85 y él el 29, o sea que soy 9 días de sacerdote más que él, ¿no? También hemos compartido... 40 años hemos cumplido, 40 años, sí. Y después también hay algo importante que también él ha sido muchos años, yo también 10, vicario general, él era sacerdote de la diócesis de Orihuela, yo de Almería, pero vicario general, ¿no? Hay algunas cosas que ya nos diferenciamos más, por ejemplo, él es por 2 veces doctor en teología y en filosofía. Y bueno, ha sido profesor no solo en el Centro de Estudios de la Diócesis de Orihuela-Alicante, sino también
profesor en Navarra, ¿no?, de distintas materias filosóficas y teológicas. Estaba pensando también, don Francisco, cuando leía tu currículum, que casi que nos pasó también lo mismo. Dejamos los dos de ser vicarios generales y seguro que a ti como a mí hay gente que nos dijo se te pasó el arroz, ¿no? Y cuando menos lo esperaba, pues vino el nombramiento episcopal, que fue en 2016, lo nombraron obispo de Menorca. Estuvo unos años como obispo de Menorca hasta el año 2022, que pasó a la sede de Solsona. Estamos encantados, don Francisco, de que estés aquí, de que puedas compartir esa experiencia tan rica que seguro, porque lo hemos oído más veces, ha sido el sínodo, y la importancia que la comunión y la sinodalidad tienen en la vida de una iglesia y de una iglesia diocesana, y que va a formar parte importante de nuestro plan de evangelización. Muchas gracias, porque te has dado un madrugón muy grande y porque acaba de llegar ahora mismo en AVE, que ha llegado a punto, por cierto, de Solsona, y va a estar con nosotros aquí. Por tanto, muchísimas gracias. Que Dios te lo pague. Muy bien, pues muchas gracias. Yo hablaré de pie porque así, bueno, he sido profesor muchos años y estar sentado los alumnos se duermen, así que esperemos que no os durmáis. Iré poniendo y proyectando la pantalla, es una lástima que ahí no, pero bueno, iré proyectando las ideas principales que voy a ir desarrollando. Hablaré de este tema que me han pedido, comunión y sinodalidad, y lo hago con mucho gusto, porque además los que fuimos al sínodo, el Papa nos dijo, ahora sois misioneros de la sinodalidad. Bueno, pues ahora nos toca también compartir la experiencia y hablar de este tema. Mirad, comienzo con un texto de la primera carta de Juan, el principio de la carta de Juan, donde habla por 2 veces de la comunión y habla de la misión. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto, damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Es un texto muy claro y muy precioso, de ese estilo de San Juan, que está también en el prólogo, ¿verdad?, que habla del verbo de la vida, habla de Cristo y habla de la comunión, y establece como dos maneras de comunión. La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra griega que usa es koinonía, que a algunos nos suena, la comunión con el Padre. Y la comunión, y para que estéis en comunión con nosotros. Dice, y esto, lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Esto es muy importante. Ahora vamos a hablar de la comunión, vamos a hablar de la sinodalidad, pero pondremos el acento en la misión. La comunión y la sinodalidad son para la misión. Si no, hemos perdido el rumbo. Si nos quedamos solo en la sinodalidad, es como mirarnos al ombligo y no mirar hacia donde tenemos que mirar, que es la misión. Entonces, la comunión es la fuente, es la raíz. La sinodalidad es la manera de vivir esa raíz, lo que somos. Y la misión es el objetivo, la finalidad de la comunión. Comienzo hablando de la Iglesia como misterio de comunión. Paso rápidamente, porque, pero para comenzar hay que decir, lo primero es que la Iglesia es comunión. En el sínodo se dice, el concepto de comunión expresa la sustancia más profunda del misterio y de la misión de la Iglesia. DF es documento final, donde pone DF es el documento final del sínodo. La sustancia más profunda. Este no es un tema que nos hemos inventado ahora, sino que el concilio ya, cuando se hizo a los 25 años, la revisión del concilio, se dijo, la comunión es el concepto clave.
El pueblo de Dios, ¿qué es? Es una comunión, fundamentalmente. Y esa comunión tiene como dos direcciones. Es comunión sobre todo con el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. Todo el primer capítulo de Lumen Gentium explica eso. El pueblo de Dios a imagen de la Trinidad. Y con un texto de San Cipriano muy bonito que dice, ¿qué es la Iglesia? Un pueblo congregado en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comunión se refiere a Dios, pero la Iglesia es comunión entre nosotros también, porque esa comunión con Dios es el origen de la comunión entre nosotros. La comunión con Dios, que es lo primero, se realiza por la fe, por la palabra y por los sacramentos, particularmente la Eucaristía, porque es la Eucaristía la que hace a la Iglesia. Y es la Eucaristía la comunión en el cuerpo de Cristo, es la que nos pone en comunión unos con otros. Esto no hay que olvidarlo nunca. Cuando hablemos de sinodalidad también lo diremos, la centralidad de la Eucaristía. Y esa comunión con Dios da origen a también otra definición que da el concilio, es la Iglesia comunidad de fe, esperanza y amor. A esa comunidad de fe, esperanza y amor que es la Iglesia. Esta comunión es sobre todo un don, es decir, algo que no construimos nosotros, es algo que hemos recibido. Es el Espíritu Santo el que hace la unidad nuestra con el Padre, el Hijo y el Espíritu, y es el que hace la unidad entre nosotros. Por eso, en el sínodo también se dice, la renovación de la comunidad cristiana solo podrá tener lugar desde la primacía de la gracia. Es decir, dándose cuenta que la gracia es lo fundamental. Ahora bien, esa comunión que nos es dada es también una tarea. Por eso he puesto hacia la comunión, la llamada a la koinonía, a la comunión. Mientras peregrina, la Iglesia sabe que esos dones que ha recibido del Señor los tiene de manera parcial, de manera limitada. Es ya, pero todavía no en plenitud. Es decir, es ya lo que está llamada a ser, pero no en plenitud. Estamos en camino. La Iglesia es santa, pero estamos fieles que somos pecadores. La Iglesia es una, pero hay división, es católica, etc. Todos los dones que la Iglesia ha recibido están también en camino hasta la consumación en la escatología. La comunión es un don que hemos recibido del Señor, pero está amenazada por el pecado de los hombres. Por eso también hemos de caminar hacia la comunión. Vamos hacia la comunión plena. Hay un texto del libro de Hechos donde se explica en qué consiste esta comunión y dice: los discípulos se mostraban asiduos a la enseñanza de los apóstoles, fieles a la comunión fraterna, a la fracción del pan y a la oración. Ahí están los elementos que nos hacen estar en comunión. La fe, la adhesión a Cristo y al Evangelio, los sacramentos y especialmente la Eucaristía, la fracción del pan y después el amor que nos hace tener un solo corazón y una sola alma. Esta comunión se vive sobre todo en el interior de nuestras propias comunidades, en la iglesia local. La comunión se vive en la diócesis, se vive también en las parroquias, pero la comunión sobre todo con el obispo, que es principio de comunión en la iglesia local. La comunión se vive, el obispo es el principio de unidad. Esta comunión está amenazada de muchas maneras. Yo subrayo dos cosas que en nuestro tiempo amenazan fuertemente la comunión, tal como yo la pienso. Uno, el individualismo atroz, pongo ahí, el individualismo tan fuerte que hay en la sociedad. Esta sociedad posmoderna en la que estamos, una sociedad muy fuertemente individualista. Prescinde de los demás. Cada uno va a la suya. Y eso lo podemos vivir en la iglesia y puede parecer que no necesito a los demás para vivir mi fe, que puedo ser cristiano sin la iglesia.
Y el otro peligro fuerte es la polarización. Ese tema que descubrimos en la sociedad humana y que penetra también en la Iglesia. También en la Iglesia encontramos descalificaciones del otro, ataques. Es decir, también en la Iglesia ha penetrado ese ambiente. Las posturas radicales, el desacreditar. Nosotros hemos de ir hacia la comunión, ser servidores de la comunión, ser constructores de comunión. En el sínodo se insistió mucho en esta idea, sanar las heridas, también las heridas que hay dentro de la Iglesia. Y decía, y las heridas que ha producido la Iglesia. Se pensaba en el tema de abusos, pero no solo eso, sanar las heridas, reconstruir las relaciones dentro de la Iglesia, cuidar los vínculos entre nosotros. Es fundamental para crecer en la comunión. Y una pincelada para decir, esa comunión, en esa comunión, y cuando pensamos en la comunión, no os olvidéis de pensar también en los cristianos de otras confesiones, no católicos, protestantes, anglicanos, porque ellos ya están, dice un texto del Vaticano, en comunión real pero incompleta. Están en comunión con nosotros porque comparten el bautismo y la fe, aunque no plenamente. Por eso están en comunión real aunque incompleta. Y nosotros hemos de trabajar también por la unidad entre los cristianos. Dice el sínodo apuesta por continuar e intensificar el diálogo ecuménico. Deseamos esa unidad y eso requiere diálogo, encuentro, conocimiento, conversión y sobre todo oración. Porque la clave para la unidad está en la oración. Vale. Esta es la pincelada sobre la comunión, ¿vale? Comunión como clave de la Iglesia. Y ahora, la sinodalidad como, ahora está en, modus vivendi, creo que entendemos la frase, modus vivendi et operandi de la Iglesia comunión. Es decir, la Iglesia comunión, ¿cómo vive el ser comunión en la praxis? Y eso es lo que llamamos sinodalidad. Yo creo que eso es importante que lo tengamos claro, para no perdernos con la palabra sinodalidad, que a veces parece una palabra muy abstracta, no sabemos. Es la praxis de la comunión. Es el hacer, el ser de la Iglesia. La experiencia vivida desde el Concilio Vaticano II ha llevado a la Iglesia a descubrir que la sinodalidad es una característica fundamental suya. El Papa Francisco, cuando se celebró 50 años de la institución del Sínodo de Obispos, tiene un discurso muy importante donde dice que la sinodalidad es el camino de la Iglesia en el tercer milenio y dice también es una característica esencial de la Iglesia. En otros lugares ha dicho no es una cosa accesoria, no es un apéndice de un manual de eclesiología, sino que es un elemento fundamental de la vida de la Iglesia. Esto es lo que ha intentado el sínodo revitalizar. No es algo totalmente nuevo. Ya en la Iglesia había una práctica de sinodalidad. En la Iglesia antigua era común reunirse en sínodo. Y además se entiende, y eso en la introducción del documento final se dice muy claramente, que la sinodalidad no es más que un desarrollo de lo que dice Lumen Gentium. Lumen Gentium habla en el capítulo 1 de la Iglesia Comunión y reflejo del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 de Lumen Gentium, la declaración sobre la Iglesia del Vaticano II, habla de la Iglesia Pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo vivir en la práctica ese ser pueblo de Dios y ese ser misterio de comunión? Por tanto, la sinodalidad pretende desplegar el ser de la Iglesia como misterio de comunión en su hacer, en su praxis. En el documento final del sínodo hay una definición de sinodalidad.
que es la que traigo ahora aquí. Es una definición donde yo subrayaré 3 cosas. La primera dice, la sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios en unión con toda la humanidad. Esta es, digamos, la intuición primera. La sinodalidad es el caminar juntos, sin jodos, hacer camino con el otro, hacer camino juntos. Esto es como, digamos, la primera acercamiento. En el sínodo se acentúa la palabra juntos. Se hace el camino, pero hacerlo juntos. Es la importancia de estar junto al otro, de valorar al otro, de acoger y de escuchar. Después dice, orientada a la misión, después insistiremos, esto es fundamental, para no quedarse en autorreferencialidad, ¿no? En mirarse a sí mismo. Orientada a la misión. Y ahora dice esta definición, ahora eso implica, es decir, el caminar juntos tiene unas consecuencias en la vida de la Iglesia e implica, y dice, reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar al consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Ahora después vamos a hablar de estos puntos, pero estos puntos concretan lo que es la sinodalidad. La sinodalidad se vive viviendo esa corresponsabilidad diferenciada, reuniéndose en asamblea, escuchando, practicando el discernimiento comunitario, etc. Hay que decir, sigo explicando lo que es la sinodalidad. La sinodalidad es un estilo, una manera de ser iglesia. Hay un documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad que después el sínodo asumió. Y ahí se dice, sinodalidad significa 3 cosas. Primera cosa, un estilo, una manera de hacer las cosas. Un estilo peculiar de la vida y de la misión de la Iglesia. Segundo, sinodalidad son algunos órganos que existen en nuestras iglesias que tienen carácter sinodal. Un consejo de pastoral diocesano o parroquial, una provincia eclesiástica, una conferencia episcopal. Son organismos sinodales. Tercero, es un acontecimiento al que la Iglesia es convocada por el Papa, como sucede en los sínodos de los obispos. Y se dice, el primer aspecto es el más importante. Lo más importante es la sinodalidad como una manera de ser del pueblo de Dios, una manera de ser de la Iglesia. Y esta sinodalidad tiene como 2 características fundamentales, la escucha y el discernimiento en común. La escucha de la palabra con mayúsculas, pero la escucha también de los demás, escucharnos, acoger y acompañar a todos. Iglesia con las puertas abiertas. Y el discernimiento, la praxis del discernimiento en común, es decir, la toma de decisiones en común. Pues tengo aquí un texto del Papa en el saludo final del octubre pasado, de hace un año. Y decía, Isaías nos invita a imaginar el reino de Dios como un banquete preparado para todos los pueblos. Todos, con la esperanza de que no falte ninguno. Todos, todos. Recordamos el todos, todos, todos. Pues aquí lo volvió a decir más o menos. Que nadie quede fuera. Todos. Cuánto mal hacen las mujeres y los hombres de iglesia cuando ponen muros. Cuánto mal. Todos, todos. No debemos comportarnos como dispensadores de la gracia que se apropian del tesoro atando las manos del Dios misericordioso. Recuerden que comenzamos esta asamblea sinodal pidiendo perdón, sintiendo vergüenza, reconociendo que todos hemos sido misericordiados. Porque el año pasado, nada más comenzar la asamblea, lo primero que hicimos fue una celebración penitencial. Lo diremos ahora después. La sinodalidad requiere conversión. Y si no, no funciona. Entonces, ahí está. Acogida y escucha de todos, todos, todos.
y discernimiento en común. Son las claves. La sinodalidad es también un conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros del pueblo de Dios y entre sí con los demás. La primera relación es con Dios, ya lo hemos dicho, y por eso el sínodo da mucha importancia a la iniciación cristiana. Y, en segundo lugar, esas relaciones con los demás. Y es una relación, fijaos, hay una palabra clave, otra palabra clave en el sínodo es reciprocidad. Las relaciones son de reciprocidad. ¿Sabéis lo que quiere decir reciprocidad? Reciprocidad quiere decir que yo me reconozco cuando miro al otro, que sin ti no sé quién soy yo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el cura no es nadie sin su comunidad. El laico no es nadie sin el sacerdote. Que el religioso no es nadie sin laico. Porque nos reconocemos, las relaciones son de reciprocidad. Entre paréntesis diré, y por eso el sínodo en un momento dice, y no entendemos que haya obispos que estén nada más que en la curia de Roma y no se dediquen a una diócesis. Es decir, esa figura de los obispos que no tienen una iglesia. ¿Por qué? Porque parece que falta esa reciprocidad. Es decir, de tal manera la entiende el sínodo como una clave, es decir, en las relaciones. Las relaciones entre nosotros, es decir, yo como obispo no me puedo entender sin mi presbiterio, sin los religiosos, sin los laicos. No sé quién soy sin ellos. Y eso tiene que ser clave y entenderlo cada uno desde su propia vocación. Relaciones de reciprocidad. Y otro tema que aparece, que es muy bonito, es intercambio de dones entre nosotros. Esta era una expresión que estaba en el concilio cuando hablaba de entre las iglesias. Después Juan Pablo II la aplicó en Utunum Sint al ecumenismo. Y el sínodo la aplica a la relación entre los cristianos y también entre las iglesias. Vivimos al otro como un don y realizamos un intercambio de dones espirituales, materiales, de todo tipo. Compartimos con el otro nuestra manera, nuestras experiencias, etc. Ver al otro como una riqueza para practicar ese intercambio de dones. Ahora, eso exige conversión relacional, que es una expresión que está en el sínodo, la conversión de las relaciones. Ser iglesia sinodal exige una verdadera conversión relacional. Debemos aprender de nuevo del Evangelio que el cuidado de las relaciones no es una estrategia o una herramienta para una mayor eficacia organizativa, sino que es la forma en que Dios Padre se ha revelado en Jesús y en el Espíritu. Otro aspecto, la sinodalidad, ¿qué es? Hemos dicho, es el caminar juntos, es una red de relaciones. Tercero, la sinodalidad es una disposición espiritual. Y hay otra definición en el documento final que a mí me gusta y dice, la sinodalidad es ante todo una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la Iglesia. De esto, es decir, estábamos convencidísimos los que participábamos en el sínodo. Ya podemos cambiar estructuras, si no cambia el corazón no vale para nada. Es decir, si no hay una verdadera conversión en nosotros, por eso, si leéis el documento final del sínodo, cada capítulo comienza llamando a la conversión. Es fundamental la conversión. Dice un texto, sin profundidad espiritual, la sinodalidad se convierte en un expediente organizativo. Sin esa profundidad, podemos construir un castillo de naipes, ¿no? Para eso es fundamental escuchar en el silencio, educar en el silencio. Hay toda una espiritualidad vinculada a la sinodalidad. La conversión personal y comunitaria y la Eucaristía como centro. La Eucaristía es el lugar donde vivimos la sinodalidad.
Hay un texto en el 142 del documento final que dice, para muchos fieles la Eucaristía es el único contacto con la Iglesia. Y dice, cuidar su celebración de la mejor manera, con particular atención a la homilía y a la participación activa de todos, es decisivo para la sinodalidad. ¿Veis? La sinodalidad es sobre todo una disposición interior espiritual. Punto 4. Ahora avanzo. Hemos intentado explicar un poco qué es eso de sinodalidad. Ahora, caminos para crecer en la sinodalidad. ¿Cómo podemos crecer en la sinodalidad y en la comunión en nuestra Iglesia? Entonces, lo primero, cultivar esta espiritualidad sinodal. Lo primero es cultivar eso. Porque sin una renovación espiritual, cualquier intento de reforma estaría vacío. Eso significa que cultivar todas las virtudes que nos educan para la escucha del otro, el silencio, la humildad es saber reconocer que el otro tiene razón y yo me callo, la paciencia, el perdón, o esa espiritualidad de comunión de la que habló San Juan Pablo II a principios del siglo XXI. Sabiendo que esta espiritualidad de sinodal es una espiritualidad eucarística, como he dicho, y mariana. Mirad qué texto más bonito del documento final del sínodo, referido a María. Dice, ella es, en efecto, la figura de la Iglesia que escucha, ora, medita, dialoga, acompaña, discierne, decide y actúa. De ella aprendemos el arte de la escucha, la atención a la voluntad de Dios, la obediencia a su palabra, la capacidad de captar las necesidades de los pobres, la valentía de ponerse en camino, el amor que ayuda, el canto de alabanza y la exultación en el Espíritu. De María aprendemos todas esas virtudes que nos ayudan a ser más sinodales. La escucha, el discernimiento, la atención a los pobres, etc. Primero, por tanto, ¿cómo avanzar? Primero, la espiritualidad. Segundo, facilitar la participación de todos los bautizados en la vida de la Iglesia. Se dice, hay que hacer la Iglesia más participativa y misionera. Y para eso lo primero es redescubrir la importancia del bautismo. El sínodo de alguna manera pone el acento en el bautismo, porque el bautismo es lo que tenemos en común todos los que estamos en esta Iglesia. Y dice el sínodo, no hay nada más importante, no hay nada más alto que esta dignidad. Después dice también, en el nombre de cristiano está dicha toda la gracia que llena nuestra vida. Esto es muy importante, porque si tenemos esa conciencia de que todos somos bautizados, resulta que todos somos, eso nos dice el cura, o lo decimos cuando bautizamos, eres sacerdote, profeta, que con esta unción de Cristo, sacerdote, profeta y rey, somos profetas, tenemos lengua para predicar la palabra, pero también para decir las cosas en la Iglesia. Eso es lo que se llama el sentido de la fe, el sensus fidei, del carácter profético que tiene el pueblo de Dios, que tenemos nosotros, se manifiesta en el sentido de la fe, que es una expresión. Está en el concilio, viene de la teología de la Edad Media. Cada cristiano tiene un sentido para captar las cosas que pertenecen a la fe y para aplicarlas en la vida. El concilio señala esas dos cosas, ¿no? Un aspecto teórico y un aspecto práctico del sensus fidei. Tenemos el sentido de la fe. Y en un texto, no lo he puesto, pero hay un texto muy bonito del sínodo que dice, con este sentido de la fe, cada cristiano puede imaginar y decir los caminos que ha de seguir la Iglesia en el futuro. Es decir, todos tenemos una voz y todos tenemos que decir qué pensamos y por dónde creemos que debe ir la Iglesia en el futuro. Todos son corresponsables, ahora después insistiré, en la vida de la Iglesia. Y por eso, frente a un déficit de participación de los laicos, o se entiende que hay un déficit, se quiere impulsar mucho
dice, hay que ampliar las posibilidades de participación y ejercicio de la corresponsabilidad diferenciada de todos los bautizados, hombres y mujeres, y especialmente de la mujer. El sínodo pone el acento también en la participación de la mujer. No hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Hay una sensibilidad creciente en la Iglesia que pide ese reconocimiento del papel de la mujer en ella. Ha salido 3 o 4 veces una expresión que yo creo que es importante, que es, y la vivimos así como importante, corresponsabilidad diferenciada. Las 2 palabras son importantes. Yo se la oí por primera vez a Repole, que es el actual cardenal de Turín. Después he visto que lo tiene escrito por ahí en algún sitio. Se lo oí en la primera sesión. Después en la segunda se ha repetido y en el documento final aparece 5 o 6 veces. Corresponsabilidad. Eso, si nos lo tomamos en serio, es un cambio de chip mental en los curas y en los laicos. Fijaos, traigo 2 textos para que veáis que esto no se ha inventado ahora. Primero, Juan Pablo II, Christi Fideles Laici. Ahí ya dijo, por la común dignidad bautismal, el fiel laico es corresponsable, junto a los ministros ordenados y las religiosas y religiosas de la misión de la Iglesia. Y un texto de Benedicto XVI muy clarificador. Fue un discurso a la acción católica y les dijo, la corresponsabilidad supone un cambio de mentalidad. Yo he dicho un cambio de chip. Bueno, el Papa lo dice más claro. Especialmente respecto al papel de los laicos en la Iglesia, que no han de ser considerados colaboradores del clero, sino personas realmente corresponsables del ser y actuar de la Iglesia. Tenemos la mentalidad de colaboradores, ¿eh? Los laicos, pues sí. Yo pregunté en mi diócesis el año pasado, hicimos como una encuesta, ¿en vuestra parroquia os sentís corresponsables? Sí, y todos decían que sí. Sí, porque somos catequistas, porque leemos las lecturas. No, eso no es ser corresponsable. Eso está bien, no está mal, ¿eh? Eso es ser colaborar. Corresponsables cuando la vida de la parroquia me afecta a mí personalmente también, ¿eh? Y tengo parte en las decisiones y en la ejecución. Eso sí. Dice también, sigo leyendo a Benedicto, que era muy listo, y dice, es importante, por tanto, que se consolide un laicado maduro y comprometido. Claro, sin un laicado maduro, ¿dónde vamos? Capaz de dar su contribución específica, ahora diremos sobre la contribución específica, a la misión eclesial, en el respeto de los ministerios y tareas que tiene cada uno en la vida de la Iglesia y siempre en comunión cordial con los obispos. Ahí Benedicto traba todo, ¿eh? Yo creo que lo dice bien. Bueno, pues el sínodo insiste en esa corresponsabilidad y añade diferenciada. ¿Qué quiere decir diferenciada? Pues que en la Iglesia hay diferentes vocaciones y carismas y cada uno somos corresponsables de una manera distinta. Somos corresponsables, sí, pero cada uno tiene funciones distintas. Por eso, fijaos, en el sínodo la imagen que más común, que se utilizaba mucho, era la Iglesia es pueblo de Dios. Pero muchos en el sínodo dijeron, y es cuerpo de Cristo también. ¿Por qué? Porque la idea de cuerpo de Cristo, ¿sabéis?, establece también y dice, hay diferentes funciones en el cuerpo y también hay miembros diferentes, hay carismas, subraya la diversidad de vocaciones y carismas en la Iglesia. Un teólogo que es Dario Vitali dice, es pueblo de Dios en la forma de cuerpo de Cristo. Bueno, ya lo has dicho todo, pero bueno, es decir, es cuerpo de Cristo. Por eso cada miembro es importante, pero tiene una función diferente en la Iglesia. Y en concreto, los cristianos laicos, y mirad, no os equivoquéis pensando que ahora todos seremos sacristanitos o todos... No. La misión de los laicos es el mundo. Y eso lo acentúa también el sínodo. La primera tarea de los laicos es impregnar y transformar las realidades temporales. No es meterse en las sacristías.
Es decir, la tarea del laico es transformar el mundo. El sínodo habla del mundo de la cultura, de la familia, la política, la ecología, etcétera. Transformar el mundo. Esa es la misión del laico. Y para eso, dice, piden a la Iglesia que no se les deje solos. Y se habla incluso de hacer como una misión al laico para decirle, ahora te envío a ti a la política, a que te comprometas ahí, o a tu escalera de vecinos para que te comprometas ahí, o a tal asociación, para que vivas ahí tu ser fermento en medio del mundo. Y hay un texto que a mí me llama mucho la atención y ahora veréis qué dice. Las comunidades, es decir, las parroquias, se concebirán a sí mismas principalmente al servicio de la misión que los fieles llevan a cabo en la sociedad, en la vida familiar y laboral, sin centrarse exclusivamente en las actividades que tienen lugar en su interior y en sus necesidades organizativas. Este texto es fuerte, porque dice, ¿para qué está la parroquia? No para organizarse ella, para servir al laico que está en el mundo trabajando. Principalmente al servicio de la misión que el laico lleva a cabo en la sociedad, en la vida familiar y laboral. Bueno, yo creo que es un texto importante y nos tiene que hacer que pensar. Otro medio para crecer en sinodalidad, tejer lazos, construir comunidad. Bien, este tema del tejer lazos lo estamos hablando. Actuar, se dice actuar en sinergia. Cuando habla de los religiosos, que veo por ahí alguna monja, y cuando habla de los movimientos apostólicos, en los dos se dice la palabra sinergia, con el obispo diocesano, con la realidad de la diócesis. Hay que aprender también a trabajar juntos en las diócesis y construir comunidad, parroquias como ámbito de comunión y participación. Se habla también en el sínodo de las parroquias. Se reconoce la importancia de la parroquia como un lugar fundamental para nutrir la comunidad. Pero una característica de este sínodo es que subraya la idea, una idea que estaba en aquel documento, un documento que se hizo sobre la conversión pastoral de las parroquias, se subraya que hoy el territorio de una parroquia no se puede entender de un modo físico, sino que es el territorio existencial, es decir, allá donde la gente vive su vida o donde está vinculado. Que no podemos concebir las parroquias solo de esta manera. Eso aquí lo vivís con mucha, supongo que con mucha movilidad de las personas, de una parroquia a otra, son ciudades grandes. Mi diócesis es rural, una parroquia, un pueblo, y por tanto no te puedes ir a la de al lado porque tienes 40 kilómetros de diferencia. Pero en las ciudades grandes, como vosotros, como Getafe y todo esto, se vive más, ¿no? Vale. La parroquia orientada a la misión y dice, cuidando la iniciación cristiana y apoyando el compromiso de los laicos. Pongo otro texto del Papa Francisco, también al principio, cuando habló el sínodo en su diócesis de Roma, y dice, si la parroquia es la casa de todos en el barrio, no un club exclusivo, os pido por favor, dejad las puertas y ventanas abiertas. No os limitéis a considerar solo a los que acuden o piensan como vosotros, que serán el 3, el 4, el 5%, no más. Dejad que entren todos. Dejaos salir al encuentro y que os interroguen, que sus preguntas sean las vuestras. Permitiros caminar juntos. El Espíritu os guiará. Tened confianza en el Espíritu. No tengáis miedo de entrar en diálogo y dejaros impactar por el diálogo. Es el diálogo de salvación. Es un estilo, una manera de ser comunidad. Otro elemento para crecer en comunidad, el discernimiento eclesial comunitario, la toma de decisiones en común. Se dice en el sínodo, ha de ser una praxis habitual en todos los niveles de la Iglesia. En la base es la dignidad bautismal que tenemos todos. Todos hay que difundir una cultura del discernimiento eclesial para la misión. Ahora ha dicho don Ginés que yo estoy encargado del tema del sínodo. En España, justamente lo primero que hemos lanzado, lo lanzamos ayer,
el jueves por la tarde a los referentes de las diócesis es 2 temas. Uno, una guía de lectura para leer el documento final y segundo, un documento, unas notas sobre el discernimiento eclesial para la misión. Porque hay que aprender a discernir en común. Eso tiene unas condiciones y unos métodos también. El método que el sínodo ha usado es la conversación en el espíritu, que ahora no puedo explicar, pero es un método válido, pero hay otros métodos, en la Iglesia ha habido otros métodos y puede haber otras maneras de discernimiento común. Lo importante es que en la toma de decisiones se tenga en cuenta la voz de todos. En el documento de la Comisión Teológica y después el Sínodo dice también una cosa importante y es ¿y cuál es la función del sacerdote? Mirad, o del obispo. La elaboración de una decisión es sinodal, todos participamos. La decisión pastoral es una responsabilidad del ministro. Ahora bien, el ministro no puede actuar contra el parecer de todos. Entonces, hay 2 principios para entender esto. Uno, he puesto ahí en latín, que nihil sine, nada sin. Es un principio que está en San Cipriano y el sínodo lo repite un par de veces. Bueno, en el informe primero y también ahora. Nihil, dice él, nihil sine episcopo. Nada, está casi claro, nada sin el obispo. Nihil sine concilio vestro, se refería a los presbíteros. Nada sin vuestro consejo. Nihil sine consensu plebis. Nada sin el consentimiento del pueblo. 3 principios. Ministerial, nada sin el obispo. Colegial, nada sin vuestro consenso. Tercero, sinodal, nada sin el consenso del pueblo. Y fijaos lo que dice el sínodo. Cuando se rompe la lógica del nihil sine, se oscurece la identidad de la Iglesia y se inhibe su misión. Si me salto alguno de esos pasos, mal. Los 3 nihil son importantes. Hay otra expresión que estaba en la Comisión Teológica y que la tiene también el Sínodo, que dice, ¿cómo son las decisiones en la Iglesia? Todos, algunos, uno. Todos participamos y escuchamos en el sentido de fe a la hora de tomar una decisión. Algunos, puede ser el obispo, con su presbiterio, le toca tomar la decisión. Uno, es el Papa, tiene la última palabra. Es decir, se subraya la dimensión sinodal, colegial y primacial del obispo de Roma. Otra práctica que hay que introducir para vivir la sinodalidad, muy importante. El sínodo dedica casi un capítulo a este tema. Transparencia, rendición de cuentas, evaluación. Tenemos que acostumbrarnos a hacerlo. Transparencia en las decisiones. ¿Para qué? Para evitar el clericalismo. Es decir, aquí estoy yo, soy el cura, ordeno y mando. O aquí está vuestro obispo y se hace lo que él quiere. No, señor. Transparencia. Hay que explicar. Hay que dar razón de las cosas que se hacen. No todo se puede explicar, ¿entendéis? Pero la mayoría de cosas sí. Rendición de cuentas. Este es como un estribillo que ha ido sonando todo el sínodo. Rendición de cuentas, es decir, hay que mostrar y hay que decir. Rendición de cuentas se dice no solo en temas económicos, también. También. La Conferencia Episcopal estamos trabajando el tema de rendición de cuentas económicos, pero también en el plan nuestro está la rendición de cuentas en temas pastorales, en los métodos pastorales que se usan, en las decisiones pastorales importantes que se toman en la vida de una diócesis o de una parroquia. Y se habla también
rendición de cuentas de qué se está haciendo de abuso de menores, de los contratos de la curia, cómo se llevan a cabo y si están con transparencia y claridad, etc. Todo. No tenemos nada que ocultar. Rendición de cuentas. Y evaluar las acciones. Y también las personas. Evaluar la persona de los ministros. No nos dejaremos, pero bueno, no sé si nos dejaremos evaluar, pero habría que evaluar. Fijaos, la obsesión, el sínodo tiene tan claro el tema de la rendición de cuentas que pide también a la curia romana que rinda cuentas. Y dice, ¿ante quién? Y dice, bueno, pues ante el Consejo de Cardenales, que creó el Papa Francisco, o ante un grupo de obispos elegidos en el mundo. Pero que rindan cuenta los dicasterios de la curia. Y dice también, y los nuncios que rindan cuentas también. Es decir, hay que evitar el autoritarismo en la Iglesia. Y eso se llama rendición de cuentas, transparencia y evaluación. Y el sínodo esto lo tiene bastante claro. Otro medio para crecer en sinodalidad, potenciar los organismos sinodales que ya tenemos. Potenciar y renovarlos. Ya existen organismos sinodales en la Iglesia. El sínodo no quiso inventarse nada, es decir, inventemos un nuevo organismo. No, potenciemos lo que ya tenemos. Tenemos un consejo de pastoral, hay que darle importancia, hay que escucharlo, etc. Se habla de los consejos de pastoral. Se recomienda hacer asambleas habitualmente en la vida de la Iglesia. Se recomienda también hacer sínodos en la vida de la Iglesia, de las comunidades. Y se habla también de otros organismos como son las provincias eclesiásticas o las conferencias episcopales. Demos importancia a lo que tenemos. Y ahora un texto del Papa León, que ya he puesto muchos de Francisco. Porque el Papa León, yo os recomiendo, si buscáis en internet, hay un discurso de hace un par de sábados. El día 19 hizo un discurso para comenzar, igual que estáis ahora aquí, él comenzó el curso con la diócesis de Roma. Y hizo un discurso y habla todo sobre la sinodalidad en este discurso. Y dice, se trata, ante todo, de trabajar por la participación activa de todos en la vida de la Iglesia. En este sentido, una herramienta para fortalecer la visión de una Iglesia sinodal y misionera son los órganos de participación. Estos ayudan al pueblo de Dios a ejercer plenamente su identidad bautismal, fortalecen el vínculo entre los ministros ordenados y la comunidad y guían el proceso desde el discernimiento comunitario hasta las decisiones pastorales. Y por eso les invito a fortalecer la formación de organismos de participación y a nivel parroquial a revisar los pasos dados hasta la fecha o donde estos órganos no existan, a comprender los obstáculos y superarlos. El Papa León habla muy claramente de esa necesidad de renovar estos órganos y de potenciar estas estructuras sinodales. Y otra manera de vivir la sinodalidad es la formación. Hemos dicho, antes decía el Papa Benedicto, tiene que haber laicos maduros. La formación. Formación al estilo sinodal. Para vivir la sinodalidad es fundamental la formación. El sínodo dice que la formación, 4 cosas dice. 1, que el punto de referencia es la iniciación cristiana. Es decir, y el camino es el camino de la iniciación. 2, que ha de ser integral, ya lo sabemos. Pide que sea compartida. Es decir, laicos, religiosos, sacerdotes, juntos. Porque dice, juntos tenemos la misión, pues juntos también hemos de recibir la formación. Eso no quiere decir que haya una formación específica para sacerdotes, religiosos, porque cada uno tiene su vocación y necesita esa formación. Y ha de ser continua. Y he puesto otro texto también del Papa León, porque bueno, me gusta mucho todo ese discurso, y no lo iba a poner todo, pero algún trozo sí. Dice, me gustaría recomendar formación a todos los niveles. Vivimos una emergencia educativa y no debemos engañarnos pensando que simplemente continuar con algunas actividades tradicionales
mantendrá vivas nuestras comunidades cristianas. Fijaos que es claro ahí, ¿eh? Deben convertirse en generadoras, un seno que inicia a las personas en la fe y un corazón que busca a quienes la han abandonado. Las parroquias necesitan formación y donde no la haya sería importante incluir cursos bíblicos y litúrgicos, sin descuidar los temas que resuenan en las generaciones más jóvenes, pero que nos conciernen a todos: la justicia social, la paz, el complejo fenómeno de la migración, el cuidado de la creación, el ejercicio adecuado de la ciudadanía, el respeto en la pareja, el suplimiento psicológico y las adicciones y muchos otros desafíos. Pero fijaos cómo apuesta claramente el Papa León la formación. La formación en las parroquias, la formación como fundamental. Y ya el último punto, que ya estáis cansados, yo también. La comunión está al servicio de la misión. Hay un texto muy bonito de Christi Fidelis Laici, Juan Pablo II, que decía: la comunión es misionera y la misión es para la comunión. En este sínodo se dice: la sinodalidad no es un fin en sí misma, sino que apunta a la misión que Cristo ha confiado a la Iglesia. Evangelizar es la misión esencial de la Iglesia, etc. Y dice al final de este texto: sinodalidad y misión están íntimamente ligadas. La misión ilumina la sinodalidad impulsa la misión. Y en el último texto que ha salido del sínodo, que son las pistas para la implementación del sínodo, esto salió en julio, se dice: la forma sinodal de la Iglesia está al servicio de su misión y cualquier cambio en la vida de la Iglesia tiene como finalidad hacerla más capaz de anunciar el reino de Dios y de testimoniar el Evangelio del Señor a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. La misión de anunciar el reino de Dios, inaugurada por Jesús y a la cual están llamados todos los bautizados, cada uno con la especificidad de sus carismas, vocación y ministerio, constituye el eje fundamental del documento final y tal. Es decir, la forma sinodal está al servicio de la misión. Como he dicho al principio, estoy repitiendo, no lo podemos olvidar. Todo esto, la participación, la formación, el discernimiento comunitario, es para la misión, para vivir la misión, cada uno en sus laicos, etcétera, cada uno en su lugar. Y he puesto esta frase del Papa cuando salió al balcón de San Pedro, que ya dijo: queremos ser una iglesia sinodal. Los que estábamos ahí, qué bien está, porque vemos esa continuidad de estilo y de manera también con el proyecto del Papa Francisco. Él lo dijo desde el principio y lo viene repitiendo. Una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que busca siempre estar cerca especialmente de aquellos que sufren. Y acabo con esta plegaria: que el Espíritu Santo sostenga a nuestra Iglesia para que el crecimiento en sinodalidad la lleve a realizar con más empeño el mandato misionero que recibió de su Señor. Espíritu Santo, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Ad sumus Sancte Spiritus. Muchas gracias. Damos las gracias aquí, muy bien, a don Francisco y decir que todo esto que ha dicho, que ha comentado durante unos 45 minutos o así, está recogido en el nuevo plan pastoral que próximamente va a estar disponible para todos, esperemos que sea en tan solo unos días, en la página web y en las parroquias, etcétera. Vamos a hacer un descanso de unos minutos y continuamos con los testimonios y luego ya con la Eucaristía. Es un descanso, pero no para salir fuera. Es un descanso de 4 minutos, 5 minutos aquí para cambiar, poner las sillas y ya. Vamos a cantar.
aquí ante tu presencia. Heme aquí, hágase en mí tu voluntad. Heme aquí, ante tu presencia. Heme aquí, hágase en mí tu voluntad. Yo esperaba al Señor, Él escuchó mi lamento, puso en mi boca un canto nuevo a nuestro Dios. Heme aquí, ante tu presencia. Heme aquí, hágase en mí tu voluntad. Como está escrito en tu libro, para hacer tu voluntad. Oh Señor, yo lo quiero. Llevo tu ley en mis entrañas. Heme aquí, ante tu presencia. Heme aquí, hágase en mí tu voluntad. Tu salvación he proclamado ante la gran asamblea. No he cerrado mi boca. Sí, Señor, tú bien lo sabes. Heme aquí, ante tu presencia. Heme aquí, hágase en mí tu voluntad. Vamos a sentarnos ya. Vamos a sentarnos ya, por favor, y continuamos. Por favor, tomamos asiento y continuamos con la segunda parte. Vamos a continuar con los testimonios para poner un poco en lo concreto, para aterrizar esto que hemos escuchado, lo que quiere hacer la diócesis, como decíamos antes, en el plan pastoral que va a durar 4 años, se va a desarrollar en estos 4 años hasta 2029. Vamos a hablar primero con María, que nos va a contar su testimonio. No os asustéis, que es todo muy concreto, muy breve y al grano. Ella es enfermera, ¿verdad?, en cuidados paliativos del Hospital Rey Juan Carlos en Móstoles, además de otras cosas que ahora nos va a contar. Bueno, pues muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Agradecer también a don Ginés, a don José María, felicidades, Francisco, por tu santo y por la ponencia también.
creo que me voy a centrar un poco en lo que he escrito, porque igual si me pongo a hablar, al final me tienen que quitar el micrófono. Así que bueno, he intentado ser concreta, ¿no? Agradecer también pues a todos los que hacen posible este encuentro, a Padre Jaime por acogerme siempre con los brazos abiertos y bueno, a todos los sacerdotes y personas formidables que hemos tenido el placer de encontrar en la Iglesia durante estos 2 últimos años. Bueno, antes de Alfa, pues yo era una mujer pues corriente, ¿no? Hija de familia cristiana, no practicante y muy alejada del Señor y de la Iglesia. Madre de 3 niñas, mujer casada con Israel, ahí al fondo mi marido, y de manera civil y atea y bastante perdida en cuanto a mi vida espiritual. En octubre de 2023 me invitan a la cena en los salones de una parroquia, un ángel del Señor, que a día de hoy es mi madrina, que también anda por ahí, María, no hay nombre más bonito, igual que el mío. Y ese mismo día había tenido lugar en mi hospital un proceso de eutanasia, legalmente llamado prestación de ayuda a morir, en la cual yo era enfermera responsable. Bueno, soy enfermera, como bien ha dicho Álvaro, me dedico a cuidados paliativos, llevo más de 11 años acompañando a personas al final de su vida y a familias, pero que el día después de la muerte de Puri, que Dios la tenga en su gloria, algo dentro de mí no descansaba, algo que me puso pues en camino para encontrarme pues con el que el día de hoy es el motor de mi vida y el que da sentido a todo. El caso es que durante las cenas casi todo eran risas, charletas, unos vídeos un tanto peculiares, pero que siempre dejaban el mismo mensaje, el mensaje del amor. Y bueno, es que el amor vence siempre y conmigo pues venció también. Mi marido comenzó a venir conmigo a partir de la segunda cena y pues así como José acompañaba a María, pues él yo creo que lo hacía conmigo, con mucho cariño, sin cuestionarnos mucho qué hacíamos ahí, pero fielmente pues acudiendo cada lunes a nuestro encuentro. Después de acabar las 11 cenas, mi sensación era la de haber creado una familia con la que a día de hoy pues compartimos nuestra vida. Y gracias a Dios, Isra y yo, tras entender cómo Dios había pensado el matrimonio para nosotros, pudimos prometernos amor eterno, participar de la Eucaristía y confirmarnos para así recibir los dones del Espíritu Santo en nuestro corazón que tanta falta nos hacía y que ordenaron nuestra vida a través de los sacramentos. A día de hoy no concibo mi vida sin Dios, en el centro y sin el consuelo de una madre, de la Virgen. Y tanto en mi vida personal como profesional siento la necesidad de transmitir la fe, la esperanza y el amor que he recibido a todas aquellas personas que el Señor ponga en mi camino. Porque no hay nada peor que perder la ilusión por la vida cuando humanamente nos encontramos con nuestras propias limitaciones. Tengo todo que agradecer a la Iglesia, aquella que era una desconocida para mí y de la que tan mal me habían hablado muchas veces, y que dentro he experimentado pues, un amor grandísimo, una comunidad, una compañía. A la parroquia San Juan de Ávila, porque realmente fue a la primera a la que tuve el valor de entrar con una mirada distinta. A Santo Domingo, a la Inmaculada, que también me ha acompañado mucho en mi camino de fe, y a los capellanes de mi hospital. O sea, les llevo en el corazón y me han soportado tantas. Llegaba al hospital con tantas inquietudes, tantas confesiones, tantas dudas. Y me agradezco mucho también a la compañía de ellos, la verdad. Y a todas las personas que hacen posible, porque fue a través de ellas, de personas, por lo que nosotros nos encontramos con la Iglesia, ¿no? Donde ahora formamos parte y esperemos que sea siempre así. Y es que cada uno de nosotros, como cristianos, el Señor nos llama y nos prepara para que seamos meros transmisores y meros mediadores para transmitir la luz a aquellos que viven en tinieblas. Mucho se habla de lo que pierde uno cuando se pone al servicio de Dios y que te desmantela todo y te deja patas arriba, pero poco de lo mucho que gana. Muchas gracias.
El turno ahora es para Antonio, tiene 19 años, es de la parroquia de Nuestra Señora de la Saleta de Alcorcón y está de luna de miel espiritual. Digamos, claro, porque ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana el pasado 19 de abril en la vigilia pascual en la catedral, es decir, que ha sido bautizado. Muy bien, ahora nos lo cuentas. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por haberme invitado a venir a dar el testimonio. Y bueno, como ya me han presentado, pues a ver, yo, lo que es mi testimonio, lo que es mi vida, yo vengo de una familia que no es muy creyente como tal, como mucho creyente no practicante, y la única sí mi abuela, que incluso tengo en casa por parte de ella alguna Biblia, alguna imagen, algunos rosarios, y eso lo aprecio un montón, aunque está en la residencia y ya a lo mejor no, como que no llega a tomar ya tan en cuenta, o ponernos en conciencia. Y yo siempre he sido como un chavalito, o sea, yo que no he tenido siempre fe, ¿no? Entonces, yo como tal no me negaba a que existiese algo, entonces en algún momento me dio por buscar. O sea, yo igualmente lo que es en cuanto a... Perdóname si soy un poco disperso ahora al principio, ¿eh? Sí, o sea, yo siempre he sido un chavalito de estos típicos de jugar a la Play desde que te levantas hasta que te acuestas. Sin exagerar, o sea, desayunaba, comía y cenaba con la consola. Lo único que me separaba de ello era para ducharme, para ir al baño y poco más. Y claro, en algún momento me dio en el corazón de decir, oye, ¿qué estoy haciendo? O sea, no estaba haciendo nada de provecho, apenas, o sea, salía por ahí con amigos también, pero no veía que tuviese ningún propósito con ello, ¿no? Entonces me tocó en el corazón y dije, oye, esto lo tengo que cambiar. Entonces ya empiezo a investigar, ¿no? A indagar sobre cómo podría ser mejor persona, por así decirlo, y empiezo a querer meterme en el gimnasio, a aprender sobre cultura general, y justo me coincide en cuarto de la ESO, que tengo muy buenos profes ahí, que explican muy bien y dan mucha facilidad para preguntar, y entre ellos el de religión, que claro, yo estaba abierto a conocer absolutamente de todo. Porque en verano, aparte con el gimnasio, también me quise meter en la filosofía del estoicismo, que, claro, cuando yo me metía en clase de religión, digo, oye, hay cierta coincidencia a nivel por lo menos de valores, ¿no? De haz lo que esté en tu mano y lo demás déjaselo a lo que en el estoicismo se considera el destino, y busca la virtud y deshacerte del vicio, ¿no? Era un poco lo que buscaba también. Y claro, lo veo también en Cristo, y añadir también el mensaje de amor que tiene, el mensaje de esa fraternidad, esa comunión, ese invitarnos, y a mí me llama la atención. Digo, pues a lo mejor este es un buen sitio del que aprender también, ¿no? Y no solo quedarme en una filosofía y ya está. Y pues eso, pues presto mucha atención en las clases, me gustaban mucho ese momento, y un día en una clase, pues el profesor saca el tema de los sacramentos, y dijo, oye, aquí ¿quién no está bautizado? ¿Quién no ha hecho la comunión? Yo levanté la mano siendo prácticamente el único y me dijo, oye, pues te invito a que vayas a tu parroquia, a que recibas catequesis, a que incluso recibas los sacramentos si así lo quieres. Y dije, oye, ¿por qué no? O sea, no me cierro, me abro a conocer y digo, oye, pues me animo. O sea, quiero unirme a este plan, quiero conocer más a Cristo. Y pues eso, acabo yendo a mi parroquia, la más cercana, que es en la que sigo a día de hoy, que es la de Nuestra Señora de la Saleta, que ha venido por ahí que estaba el párroco. Y cuando llego, me llama, no sé, como un detalle personal, que es mi primera misa, por así decirlo, no con consciencia, pero sí con ánimo de querer ir a la iglesia, es en Domingo de Ramos, el día de prácticamente la victoria de Nuestro Señor casi. Y me gustó mucho, dije, oye, muy bonito, me gusta mucho la homilía, el cómo está todo decorado, y vengo a la siguiente misa. Domingo de Resurrección, y me gusta mucho también, y me acompañaba mi madre también, aunque ella como tal no cree mucho, pero tampoco se niega a la idea, y me acompañaba, me ha acompañado mi madre, y a la salida de misa, viene el vicario, que es el que celebró la misa, viene a la salida, me coge por la espalda del hombro y me dice, oye, ¿tú cómo es que no comulgas y tu madre sí? Y claro, mi madre le explica la situación de, es que él no ha recibido los sacramentos, pero quiere. Y me dijo, pues mira, te podemos dar aquí catequesis, si quieres puedo ser tu padrino. Y dije, venga, pues me animo. O sea, yo en estas cosas no me he cerrado en ningún momento, no me lo he pensado siquiera 2 veces. Digo, venga, adelante, yo me dejo hacer y que sea lo que Dios quiera.
Pues mi padrino acaba siendo el vicario, que conmigo ha sido muy generoso, me ha ayudado mucho. Y acabo recibiendo catequesis por parte de lo que acaba siendo mi catequista, que acaba siendo mi madrina, muy maja también, y se agradezco mucho la labor que ha tenido conmigo. Y también me meto, pues me integro más en la parroquia, me meto a ser monaguillo, me meto a grupos de jóvenes, me acabo animando y oye, veo que me va gustando, me ayuda, me enseñan, me guían por buen camino y digo, venga, pues aquí voy siguiendo, ¿no? Y me integro también, pues por ejemplo, en algunas peregrinaciones, me meto también incluso en FETA, que me lo propusieron, me metí en FETA, hice el retiro y me sirvió de mucho, me removió por dentro, ¿no? Algunas cosas que tenía que cambiarlas, y a todos los que no lo hayan hecho, pues se lo animo. Y también luego, pues en lo que es en el proceso ya del catecumenado, pues también voy formándome, aparte de mis estudios que están en bachillerato, pues voy formándome pues a nivel teológico, ¿no? Me preguntaba continuamente por qué esto, por qué lo otro. Entonces me ponía a investigar, o sea, no podía estar quieto, o sea, las cosas no podían ser porque sí. Entonces, pues eso, me pongo a investigar de todo. Y también le agradezco mucho a mi profe de religión de primer bachiller, que está allí, a las escaleras, que también me enseñó mucho, también aprendí. Y ha sido una cierta ayuda también en ese momento. Y pues lo que es este camino, pues tampoco me quiero enrollar mucho, ¿no? Voy a ir terminando ya casi. Y pues me acabo recibiendo unos sacramentos. Ha sido un completo regalo, de verdad, ha sido un completo regalo que le va a dar a Dios gracias siempre por haberse fijado en mí cuando yo no tenía mucho que ver con él, ¿no? Pero vamos, se lo agradezco y pues sencillamente ha sido... Os animo a todos a decírselo a los que no crean, a los que están ahí un poco separados o hace tiempo no van a la iglesia, pues os animo a invitarles, a acogerles. Como Juan Pablo II nos dijo de abrir las puertas de par en par, pues ir llamándoles e invitarles a vivir también lo que es Cristo, ¿no? Que es algo que cambia la vida completamente. Perdóname si soy muy superficialista en alguna cosa, pero es que cambia. O sea, Cristo cambia. Y os animo a todos a que invitéis a vuestros amigos y les llaméis a que es probar a venir a la iglesia también. Muchas gracias. Tres ejemplos concretos de miles y miles que encontraríamos en la diócesis de cómo el Señor actúa en la vida de cada persona. Continuamos en el Jubileo de la Esperanza. Son tres testimonios que nos llevan a revivir o a recordar lo que estamos viviendo durante todo este tiempo. Por cierto, que hay que recordar que este es un templo jubilar de la diócesis, el otro es la catedral. Para el que ande despistado y todavía no haya ganado el jubileo, con su parroquia, su grupo, con su familia o sus amigos, o él solo puede venir y testimoniar también esa esperanza. Gracias a los tres. Vamos a continuar con la última parte, ¿no? Que es la Santa Misa. Un momento también precioso, bonito, con ese envío de los agentes de pastoral. Vamos bien de tiempo, hemos ganado tiempo. Veo a algunos mirando los relojes, vamos estupendamente. Entonces vamos a poder tener unos minutitos de descanso sin irnos muy lejos. Antes nos hemos quedado aquí, ahora alguno puede salir, el que fuma pues tal. Bueno, así habla un poquito y ya está. Y enseguida nos vemos aquí otra vez a las 12:15, 12:10, 12:15. ¿Ok? Venga, hasta ahora.